Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, buen día. Señor les bendiga a cada uno de los que nos encontramos el día de hoy aquí y agradecemos a nuestro Dios porque nos permite estar este día de hoy aquí exponiendo su palabra. Hermanos, quisiera que rápidamente comenzáramos en esta meditación que les he traído y les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9. Y fíjense lo que dice la palabra. Dice en el 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, fíjense que el apóstol Pedro escribe estas palabras a cristianos que estaban pasando por pruebas, persecuciones y sufrimientos. Fíjense que en aquella época donde vivían los apóstoles, no eran tiempos fáciles para los cristianos. Muchos de ellos, hermanos, estaban siendo perseguidos a causa de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Había muchas personas, había muchos conflictos de los cuales los cristianos y los seguidores de nuestro Señor Jesucristo pues eran agobiados, ¿verdad?, por estos conflictos que existían en ese tiempo. Pero fíjese que la palabra siempre es precisa, la palabra de Dios siempre es precisa para todo. La palabra de Dios siempre es un aliciente a nuestra alma, siempre ha sido un refugio. La palabra de Dios para todos aquellos que la estudiamos y para todos aquellos que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo digo? Porque mire, fíjese, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dice, ahí donde leímos en 1 Pedro capítulo 5 al 8, sed sobrios y velad. ¿Por qué les dice esto el apóstol Pablo? Bueno, hermanos, en esta mañana en esta tarde, perdón, ya ando todo movido de los horarios. Esta tarde vamos a ver un tema el cual he titulado Resistiendo al enemigo. Fíjense que el apóstol Pablo les dice a los cristianos de ese tiempo que sean sobrios y que estén velando. ¿Por qué? Porque había en ese tiempo y hay en ese tiempo un enemigo que anda alrededor buscando a quien devorar. Ese enemigo, hermanos, no es una figura, no es un símbolo, no es una historia, un cuento. Es un enemigo real, es un enemigo de Dios y es un enemigo también de nosotros como cristianos y del alma humana. Y hermanos, aunque el día de hoy no estemos enfrentando persecuciones físicas como en aquellos tiempos, como aquellos primeros cristianos, fíjese que sí tenemos persecución espiritual. Tenemos persecución espiritual por parte del enemigo. Gracias a Dios, pues en estos momentos, y en estos lugares, porque sabemos de otros lugares en partes del mundo, ¿verdad?, que los cristianos aún siguen perseguidos por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que nosotros aquí en México no padecemos, ¿verdad? No padecemos de eso. Pero independientemente de esto, hermano, sí padecemos de persecución espiritual.
por parte de este enemigo, el cual es el diablo. Y déjenme decirles que el diablo, hermanos, no siempre actúa con violencia como muchos pudiéramos creer. No siempre viene con el azote en la mano, no siempre viene con el castigo, con la desgracia. La mayoría de sus veces viene de otra manera, viene de una manera a la cual nosotros podamos caer, ¿verdad?, ante él, porque si el diablo viniera y nos hiciera daño y nosotros lo supiéramos, pues ¿qué haríamos? Lo rechazaríamos, ¿verdad? Rechazaríamos pues al diablo, pero desgraciadamente el diablo es muy astuto y por esa parte no va. El diablo quiere que caigamos, entonces él no actúa de esta manera. El diablo se enfoca, hermanos, también en atacar nuestra fe, nuestras familias, nuestra pureza y nuestra comunión con Dios. Así que, hermanos, como mencionábamos anteriormente, les comentaba, ¿verdad? El título de esta tarde, de este tema, es Resistiendo al enemigo. Y vamos a ver, hermanos, a lo largo de 3 puntos, lo que el apóstol Pedro, fíjese, nos enseña y les estaba enseñando también a los apóstoles en aquellos tiempos. Y vamos a ver 3 puntos. Y en el primero de ellos, hermanos, el primero de ellos se titula Reconozcamos al enemigo. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Fíjense lo que dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Fíjese que, como mencionábamos, ¿verdad?, la guerra que estamos librando actualmente no es una guerra física, es una guerra a nivel espiritual. Y fíjese que esta guerra, hermanos, no se libra con espadas ni con armas. Y déjenme decirle también que el enemigo pues no es visible, pero es real. Fíjese también el apóstol Pablo, cómo lo llama, y le llama ahí, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice: el Dios de este siglo, que ciega el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Hermanos, déjenme decirles en esta tarde que pues el diablo no descansa. Nosotros podemos descansar, necesitamos el descanso, necesitamos a veces detenernos, ¿verdad?, para tomar un respiro, pero el diablo no duerme y no descansa. Él anda rondando, él anda buscando debilidad, anda buscando distracción. Y sus armas, hermanos, las armas del diablo son el engaño y son la mentira. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 8, en el versículo 44. Dice: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué más? Padre de mentira. Desde el principio, en el huerto del Edén, ¿qué pasa? ¿Qué hizo? Fue y le picó a Eva, la víbora, la serpiente. Porque si hubiera pasado así, ¿qué hubiera pasado? ¿A dónde se hubiera ido Eva? Pues se hubiera alejado. Me picó la serpiente que estaba ahí. Sintió peligro. Pero no pasó así. ¿Qué pasó? La engañó. La hizo creer que lo que estaba haciendo era algo bueno. Y Eva cayó ante este engaño y ante esta mentira. Porque como lo leíamos, ¿verdad?, ahí en Juan capítulo 8, es padre de mentira. Fíjese que hoy, hermanos, el diablo también utiliza estas mismas tácticas para con nosotros.
fíjese, nos hace dudar de la palabra de Dios. ¿Será cierto? A veces nos podemos haber preguntado, ¿verdad? ¿Será cierto lo que dice la Biblia? Nos hace confiar en nosotros mismos más que en Dios. No es que no es gracias a Dios, es gracias a mi fuerza, a mi inteligencia. Claro que no, hermanos. Eso es lo que el diablo quiere que creamos. Y también, hermanos, el diablo nos ofrece placer, pero un placer temporal, a cambio de la comunión eterna que nosotros estamos buscando, a cambio de esa salvación eterna que como cristianos, ¿verdad?, sabemos que nuestro Dios nos ha prometido. Fíjese que es muy acertada la palabra de nuestro Dios, porque hoy en día estudios y observaciones al reino animal como tal hacia los leones, fíjese que nos hace saber que un león macho no actúa contra presas grandes, no actúa contra manadas, no actúa contra presas más rápidas o más fuertes que él. Pero ¿a quiénes sí ataca? Ataca a los enfermos, ataca a los débiles, ataca a los que se separan de la manada. Y fíjese cómo la palabra, ¿verdad?, dice: el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Fíjese que si usted está enfermo en la fe, si usted está débil en la fe, ¿qué va a pasar? Pues el diablo no va a atacar. ¿Qué tal? ¿Qué pasa si usted se separa del rebaño? ¿Qué tal? ¿Qué pasa si usted no viene a la iglesia, ya no se reúne? Está separado del rebaño. ¿Y qué pasa? Le está dando la ventaja al diablo también. Y por consecuente, el diablo va a ir a atacarlo. ¿Por qué? Porque usted es débil. Usted ya no está en esa manada, ya no está en esa iglesia que lo protege, que lo hace fuerte. Así que por eso les comentaba, ¿verdad?, que acertada la palabra de nuestro Señor, la palabra de nuestro Dios, que dice, ¿verdad?, que anda como león rugiente el diablo, buscando. Entonces, hermanos, si nosotros cometemos, si nosotros nos quedamos como cristianos débiles, como cristianos enfermos, como cristianos alejados de la iglesia, pues el diablo fácilmente va a ir a atacarnos. Por eso, lo primero que debemos hacer es reconocer que estamos en una lucha, que estamos en una guerra. Y si hay guerra y si hay esa lucha, ¿qué es lo que tenemos que hacer como cristianos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios? Estar preparados. Y la primera parte de esta preparación, ¿verdad?, es reconocer que hay un enemigo. En el punto número 2, hermanos, vamos a leer ahí en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, en el versículo 36 al 41. Fíjense que antes de que comencemos esta lectura, quiero que nos pongamos en el contexto, y la misma lectura nos habrá de poner en este contexto, pero ahí donde estaba esta lectura, fíjense lo que dice el título: Jesús ora en Getsemaní. ¿Qué momento era de la vida de nuestro Señor Jesucristo ese, hermano? Ya era de los finales, ¿verdad? Ya se acercaba el fin. Ya estaba cerca el fin. Nuestro Señor Jesús ya sentía que estaba cerca este fin. Y fíjense lo que dice la lectura, ahí en el 36. Entonces llegó Jesús con ellos, con los apóstoles, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando Pedro
y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, ¿y cómo los encuentra? Durmiendo. Y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Dice 41, fíjese: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjese cómo Pedro, hermanos, aprende esta lección en carne propia. ¿Y qué le dice el Señor, verdad? Velad conmigo mientras yo voy y oro. Quédense despiertos una hora. ¿Y qué pasó? Se quedaron dormidos. ¿Y qué pasó más tarde cuando vino la prueba? ¿Qué hizo Pedro? 3 veces negó a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, hermanos, fíjese cómo cambia la narratoria de la Escritura, porque ese mismo discípulo, ya había mencionado apóstol, ¿verdad? Pero todavía en ese momento eran discípulos. Esos mismos discípulos, ahora convertidos en apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, después de haber pasado, en alguna ocasión vimos, hace como 2 o 3 meses, vimos una predicación de las pruebas que había tenido Pedro, ¿verdad? Y vimos que tuvo muchas pruebas, Pedro, muchas pruebas y muy duras. Tanto que en esta última, ¿verdad?, sucumbe al negar a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Pero fíjese cómo cambia, ¿verdad? Cómo cambia ahora. Y fíjese lo que dice Pedro: sed sobrios y velad. Se acordó de aquella noche donde estaba con nuestro Señor Jesucristo y se quedó dormido. No pudo quedarse despierto para estar con nuestro Señor Jesucristo, pero después de todo lo que pasó, aprendió y dice ahora: sed sobrios y velad. Fíjense que, hermanos, ser sobrio significa tener una mente clara, sin embriagarse del mundo, sin tener confusión espiritual. Y velar significa estar atentos, despiertos, alertas a los ataques del enemigo. ¿Y cómo podemos mantenernos sobrios y vigilantes? ¿Cómo podemos mantenernos sobrios y alertas? Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ya se nos haga. Primera de Tesalonicenses, capítulo 7, versículo 17. Qué bueno que muchos de nosotros ya no lo sepamos. Es bueno. Pero no nada más tenemos que traerlo en nuestra mente para... También debemos de traerlo en nuestra mente para lo que les voy a decir. Miren, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17: orad sin cesar. Esta es una de las maneras más fuertes en la cual nosotros podemos mantenernos sobrios y alertas, orando constantemente. Salmos capítulo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, cuando la Biblia es nuestra guía diaria, pasamos a discernir el error y también reconocemos el engaño.
Porque muchas veces podemos estar adormilados y no saber, ¿verdad?, que el diablo es quien está ahí tratando de engañarnos. Por eso dice Salmos capítulo 119, versículo 105, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que, hermanos, tenemos que estudiar la palabra para estar y mantenernos sobrios y alertas. Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25. ¿Qué más dice ahí, hermanos? A ver, los que no lo sabemos de memoria. Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25. Hay que permanecer en comunión. Fíjense lo que dice ahí. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué conocían, verdad? ¿Qué conocía nuestro Dios al ponernos esas palabras ahí? No dejando de congregarnos como algunos tenemos por costumbre. Entonces, hermanos, fíjense que con estas tres cosas, ¿verdad?, que acabamos de ver, orando constantemente, estudiando la palabra y permaneciendo en la comunión con los hermanos, vamos a mantenernos sobrios y alerta. Fíjense que Sansón, ¿cómo era? Era muy fuerte, ¿verdad? Físicamente era muy fuerte. Pero ¿qué pasó? Se durmió, ¿verdad? Bajó la guardia. ¿Ante quién? Ante los engaños. Pues sí, de Dalila, ¿verdad? Pero ¿quién era? Era el diablo que mediante Dalila quería que Sansón bajara la guardia. Se confió y perdió ¿qué? Su fuerza. Pierde su fuerza, ¿verdad? Ese don que nuestro Dios le había dado. Así mismo nosotros, hermanos, si nos confiamos, nos creemos fuertes, nos volvemos débiles ante el enemigo. Y también puede que vengan y nos corten el cabello y perdamos nuestra fuerza. Exactamente. No dejemos, hermanos, que el ruido del mundo nos adormezca. Mantengámonos sobrios, mantengámonos alerta, porque tenemos algo muy importante en juego, que es la vida espiritual. Y punto número 3, último punto, hermanos, Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, punto número 3, resistamos firmes en la fe. Qué promesa tan hermosa, hermanos. Ahí, fíjense. El diablo no puede resistir a un cristiano que está sometido a Dios y que está firme en la fe. Resistir, fíjese, no es pelear con todas nuestras fuerzas, es mantenernos firmes en la obediencia, en la confianza y en la esperanza. Resistir es decir no cuando el pecado nos tienta. Resistir es seguir adorando a nuestro Dios, aun cuando lleguen las pruebas. Resistir también, hermanos, es mantener la fe, aunque no entendamos el porqué de las dificultades. A veces tenemos que tener en nuestra mente también a Job, ¿verdad? Como Job, después de hacer, ¿qué, verdad? De ser un varón recto, un varón como ningún otro, delante de Dios, pierde todos sus bienes, pierde toda su familia, y él no sabía por qué. ¿Y qué pasa? Soportó, ¿verdad? Soportó esta prueba que vino ante él. Dice ahí Job capítulo 1, versículo 20 al 22, dice: entonces Job se levantó
rasgó su manto y rasuró su cabeza después de todo aquello que le había pasado. Y dice, y se postró en tierra, ¿y qué más? Y adoró. Aún después de todo lo que le había pasado, lo único que él tenía en su mente era adorar a nuestro Dios. Esto es lo que quiere nuestro Padre Celestial, que aunque estemos sucumbiendo, aunque estemos de rodillas ante el diablo, ante lo que el diablo nos esté haciendo, lo que quiere nuestro Dios de nosotros es que le sigamos adorando. Job lo perdió todo, hermanos, pero nunca maldijo a Dios. El diablo no pudo devorarlo porque su fe estaba anclada a nuestro Dios. Y así también nosotros, hermanos, cuando el enemigo ruge, cuando la tentación grita, cuando la tristeza pesa, recordemos que nuestra fuerza no viene de lo que nosotros, de nuestro cuerpo, viene de nuestro Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4 dice: mayor es el que está en vosotros, el que está en el mundo. Y déjenme decir, hermanos, la victoria pertenece a los fieles. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro no termina de enseñarnos con miedo. Pedro, fíjese ahí, en esta enseñanza que él trae, que él escribe mediante el Espíritu Santo, termina con esperanza. Sí, hermanos, el diablo anda alrededor. Sí hay sufrimiento también. Como cristianos vamos a padecer. Pero el Dios de toda gracia nos fortalece, nos afirma y nos establece. Así que, hermanos, si usted busca ser un cristiano fiel, si usted busca ser un cristiano que se congrega, que ora, que medita en la palabra, puede estar seguro de algo, que el dolor es temporal. Fíjense cómo dice ahí, ¿verdad? En 1 Pedro 5:10 dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Entonces, el dolor es temporal, hermanos. La tentación tiene fin. Y que la corona de vida espera a los que perseveran hasta el fin. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, el enemigo es fuerte, pero no puede vencernos, no puede vencer a quien está bajo la protección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro deber, y quiero que meditemos en esto, ¿verdad?, es permanecer firmes, alertas y sobrios hasta que el Señor venga. Recuerden, hermanos, el diablo anda buscando a quien devorar, pero Cristo sigue ofreciendo salvación. Si tú has bajado la guardia, hermana, si tú has dejado de velar, si te sientes débil espiritualmente, hoy es el momento de volver a Dios.
No lo dejes, no lo postergues. Vuelve a la oración. Vuelve a la lectura, al estudio de la palabra. Vuelve a la comunión con los hermanos. Y resiste al enemigo, porque como veíamos anteriormente, esto es temporal, esto tiene un fin. Así que podemos resistirlo, hermanos. Y para todos aquellos amigos que nos escuchan, fíjese lo que dice ahí, Hechos capítulo 2, versículo 38, dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Si usted viene a las aguas del bautismo y viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y si usted se mantiene en la comunión, si usted se mantiene fiel a la oración y a la palabra, la corona de vida le va a esperar. Aquella promesa que nuestro Dios nos ha dado le va a llegar en el fin de los tiempos. Así que, hermanos, solo en Cristo hay victoria sobre el enemigo. Solo en Cristo vamos a encontrar paz, fuerza y vida eterna. El Señor le bendiga, hermanos. Amén. Gracias.